Ejercicio número 72 de JavaScript. Nos han pedido que encontremos el tipo de dato de una variable. Para ello utilizaremos el operador unario tie_of. Básicamente haremos las demostraciones mostrando en pantalla por medio de console.log el resultado de esa búsqueda que queremos realizar. Entonces, por ejemplo, preguntemos el tipo de dato de 2. Al evaluar este código nos retorna number, que es el resultado que tenemos aquí. Muy bien. Voy a duplicar esta línea y voy a preguntar el tipo de dato de none. Veamos lo que pasa. Nos indica que es number. Un elemento que no es un número es de tipo de dato número, como raro. Pero bueno, esa es la lógica que tiene JavaScript internamente. Preguntemos el tipo de dato de infinity. Debe ser también number. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros decimos que nos dé el tipo de dato de más 3.1415? ¿Qué irá a retornar? Number. También retorna number. ¿Listo? Continuemos. Preguntemos el tipo de dato de hi o de hola. Listo, voy a quitar ese operador ahí, ejecuto y nos retorna string. Muy bien. Ahora preguntemos por el tipo de dato de esta expresión. Hola JavaScript. Ejecutamos y nos indica que el tipo de dato es string y luego nos muestra el texto JavaScript. ¿Qué está pasando aquí? Que el operador tie_of tiene mayor precedencia que el operador de concatenación, el operador suma. El primero evalúa esta parte de la expresión que está dentro del método log. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, pondríamos entre paréntesis toda la expresión que se quiere evaluar primero. ¿Ok? Voy a hacer lo siguiente, voy a dejarla como estaba y luego como queda modificada. Ejecutamos y aquí ya solamente nos retorna un elemento concreto, un elemento de dato que sería string, el tipo de dato de toda esa expresión. Veamos este otro caso interesante. ¿Qué pasa si ahora decimos, o sea, para que quede más claro, 1 y acá podríamos colocar es un número, ¿ok? Que se va a mostrar en pantalla number, porque el tipo de dato de esta literal que podría estar contenida en una variable es number. Ejecutemos. Bueno, aquí tenemos un problema con el archivo tempcode runner file, lo voy a eliminar. Cierro ahí y vuelvo a ejecutar. Ahí está, nos dice qué tipo de dato es number y luego nos muestra la cadena es un número. Si lo que queremos es lo siguiente, es decir, que se concatene primero 1 a la cadena de caracteres, es un número, debemos utilizar paréntesis para cambiar el orden de precedencia. Ejecutamos y ahora sí nos muestra string, que era lo que, digamos, semánticamente era lo que queríamos hacer, que primero se realizara la concatenación y que se evaluara el tipo de dato de esa concatenación, que evidentemente va a ser string. Preguntemos, voy a hacer aquí un salto de línea, preguntemos por el tipo de dato de true, tie_of, y de false también, true. Acá coloquemos false, ejecutamos y nos indica boolean. El tipo de dato para esas dos literales booleanas es boolean, son literales lógicas. Ok, preguntemos el tipo de dato de undefined. Digamos aquí tie_of undefined. Veamos qué pasa. Nos muestra undefined
interesante, ¿verdad? El tipo de dato de undefined es undefined. Listo. Preguntemos por el tipo de dato también de estas otras literales. Em, esta literal de objeto y esta literal de arreglo. Nos retorna object y object. Muy bien, son objetos. También podríamos preguntar el tipo de dato de este objeto que creamos aquí, de un objeto tipo date. Coloquemos por delante el operador tieOf, ¿sí? Ejecutamos y nos retorna también object. Podríamos construir una expresión regular de la siguiente forma. Escribamos aquí una variable. Antes voy a hacer un salto de línea. Entonces escribamos aquí patrón para significar el patrón de búsqueda para la expresión regular. Entonces voy a escribir aquí que se escoja todo lo que hay desde principio a fin en una cadena de caracteres. Este es el inicio de la cadena y este es el final de la cadena. Ok, no nos interesa mucho conocer el patrón, solamente determinar, por ejemplo, si preguntamos acá cuál es el tipo de dato de patrón que va a retornar. Aquí tenemos un problema. ¿Qué pasó? Is not a function. Nos falta invocar .log, invocar la función log. Entonces ejecutamos y nos retorna también object. O sea, una expresión regular también es un objeto. Ok, avancemos. Console.log y averigüemos el tipo de dato, por ejemplo, de null. ¿Qué será aquí? Null está relacionado con los objetos, entonces debería de ser the object, como nos muestra aquí. Vale. Otros tres ejemplos interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros creamos una instancia aquí de string, new string? Esto que va a retornar y también esta otra operación, number. Y la última, ¿qué va a retornar? Bueno, voy a ejecutar estas dos primeras. Voy a hacer un salto de línea aquí. Voy a copiarlo, lo pego acá. Voy a ejecutar. Nos muestra también object. Esas dos variables que se crean, o mejor dicho, estas dos referencias que se crean aquí son de tipo object. Ok, ¿qué pasa? Ya con esta terminamos. Si preguntamos lo siguiente, tieOf. Por ejemplo, aquí podríamos colocar la literal de objeto vacío. Ejecutamos. Pensemos por un momento qué va a retornar. ¿Cuál sería el tipo de dato de lo que retorna tieOf cuando evalúa respecto a una literal como esta? También podría ser respecto a una variable que retorna una cadena de caracteres. Por lo tanto, esto va a retornar string, ¿vale? Lo que retorna tieOf, ese operador unario, es un elemento de tipo de dato string. Ok, llegamos al final de este ejercicio JavaScript y aprendimos a encontrar el tipo de dato de una variable por medio del operador tieOf. Hasta la próxima.